hemos tocado este tema. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy frecuente en la consulta de odontología. Los chicos nos llaman y están muy preocupados porque ven indicios de sangre cuando se cepillan muy fuerte o de una manera muy rápida, o cuando están comiendo alguna fruta, ven algún rasgo de sangre, y incluso también llegan a tener un mal aliento que ellos asocian a eso, ¿no? También les preocupa el hecho de que se despiertan y ven de repente en su almohada un poquito, unos rasgos de sangre. Entonces, a cualquiera nos llega a preocupar qué está pasando en nuestra boca, qué es lo que está sangrando, y muchas veces también se presenta una evidencia de sangrado como se ve en la figura, ¿no? Entonces, también en este último examen médico, hemos visto que hay un 62% de los alumnos que tienen algún tipo de enfermedad periodontal, es decir, que afectan a las encías y a los tejidos que están por debajo de ella. Entonces, para conocer dónde se sostienen las encías, forman parte de qué, tenemos que conocer qué es el periodonto, ¿no? El periodonto viene de dos palabras griegas, de dos raíces griegas: peri, alrededor, odonto, diente. Se refiere a todos los tejidos duros y blandos que rodean y sostienen al diente. Es decir, la encía, que nosotros normalmente vemos, el hueso que está por debajo de ella, el ligamento periodontal, que es un ligamento que une y fija al diente con el hueso. Y el cemento es un tejido muy sensible que llega a recubrir la raíz del diente. Entonces aquí en la figura vemos cómo un diente se separa de todos los tejidos que lo rodean y le dan estabilidad en la boca. Entonces, ¿y por qué tenemos que conocer este término periodonto? Porque las enfermedades, tanto de encías como de los tejidos duros que estamos viendo acá, están relacionadas con el término de enfermedades periodontales. Pero para saber cuándo tenemos una enfermedad de las encías o relacionadas al asunto, tenemos que saber cómo es una encía sana, ¿no? ¿Qué características la componen, ¿no? Entonces, una encía sana la vemos así: tiene una consistencia firme, es plana, tiene un color uniforme y tiene una terminación entre diente y diente a manera de punta, debido al tejido, el hueso que tiene también esa forma. Pero en algunos casos hay personas que tienen los dientecitos separados. Entonces, la terminación puede ser de manera horizontal a modo de un trapecio invertido, ¿no? Pero las condiciones del color uniforme se mantienen. Cuando uno se cepilla, incluso con un cepillo de cerdas duras, no tienden a sangrar, ¿no? Y entonces vamos a ver la condición de enfermedad. ¿Qué enfermedades afectan a este periodonto? La primera es la gingivitis. Entonces ya vemos que las condiciones normales ya se están alterando, ¿no? Vemos un aumento de volumen en las encías. Esto provoca una deformación. Hay también una alteración en el color, en algunas zonas son más enrojecidas que en otras, ¿no? Y también hay un sangrado. La gingivitis no duele, por eso que es una enfermedad traidora, de curso progresivo y lento, ¿no? Pero en un caso más severo, como vemos en la figura del lado derecho, podemos ver que este sangrado concurrente puede propiciar el crecimiento de la encía entre diente y diente, deformándolo a tal punto en que pueda también tapar las superficies dentales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de eso, ¿no? ¿Qué es lo que puede causar esto? El acúmulo de placa bacteriana. ¿Y qué es la placa bacteriana, ¿no? Es esa flora que tenemos, ¿no? Pero que llamamos placa cuando tiene un aumento elevado en la superficie, ¿no? Y cuando no la removemos de manera adecuada. En la figura estamos viendo como un instrumento está removiendo la placa de repente de muchos días. Entonces, ese es un cúmulo de bacterias que, al no verse removidas, significa que nosotros también tenemos restos de comida porque no hemos removido eso. Entonces, al haber restos de comida ahí, los microorganismos se alimentan de ello y liberan toxinas que llegan a irritar a las encías, provocando la inflamación por el contacto de la superficie del diente, la placa bacteriana y la encía que está rodeando.
Otro factor de riesgo es la malposición de los dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando en la etapa infantil no se cura a tiempo un diente, entonces de repente puede provocar la pérdida prematura, es decir, en un tiempo no adecuado de salida de la piecita, entonces el espacio se llega a cerrar y cuando ya tiene que salir la pieza permanente, se acomoda por donde sea, generando un desorden que propicia el acúmulo de restos de comida, ¿no? Dificultad para limpiar esta zona, generando inflamación de las encías, ¿no? Y evidentemente el sangrado, ¿no? Que provoca. También la malposición de los dientes puede ser por de carácter hereditario, ¿no? A veces tenemos el tamaño de los dientes de papito y la mandíbula de mamá, entonces de repente son muy grandes los dientes para una mandíbula tan chiquita y los dientes se acomodan como pueden, de tal manera que el cepillo no cae de manera regular en todas las superficies, ¿no? Y esto provoca también acúmulo de placa bacteriana, ¿no? Por lo tanto, gingivitis. Tener restauraciones desbordantes o prótesis que no se limpian. Es un factor también de riesgo, ¿no? ¿Por qué tener restauraciones desbordantes? A veces tenemos espacios porque hemos perdido piezas o algunas piezas están rotadas y generan espacios que no permiten la continuidad de los dientes y pretendemos cerrarlo, ¿no? A veces el paciente le pide al odontólogo que le cierre esos espacios con algunas curaciones, ¿no? Y el odontólogo, por agradar al paciente, a veces pone excesivo material que se puede ir más allá de los contornos del diente, generando que estas curaciones grandes invadan los tejidos de las encías, como se ve en esta radiografía, ¿no? Acá hay una molar que tiene una amalgama que está prácticamente flotando y propicia la generación o la retención de restos de comida. Debajo de esta amalgama se supone que está la encía, pero claro, en una radiografía, como en una radiografía de tórax, no se ven los músculos ni los tejidos blandos, ¿no? Entonces acá está la encía que puede también tapar y aparentemente, ¿no? Ver que el espacio se ha cerrado, pero no vemos las implicancias de una restauración que se va más allá del diente, que nos puede provocar inflamación de las encías y también caries en esa zona. Tener dientes, unas prótesis fijas, como el caso de esta muelita que tiene una corona, un diente artificial, no significa que debamos dejarla sin limpieza, ¿no? Porque el tejido blando, la encía que lo rodea, debe ser mantenida también. Por lo tanto, si no se remueve, se empieza a formar placa bacteriana en la zona, propiciando también una gingivitis. Portar aparatos de ortodoncia por mucho tiempo. Toda persona que tiene un tratamiento de ortodoncia sabe que los tratamientos son largos, dependiendo también del caso, ¿no? Por lo tanto, siempre van a tener dificultad para remover la placa bacteriana, porque los mismos aparatos dificultan eso. Entonces, si no tenemos la costumbre de limpiar adecuadamente, ¿no? Después de los alimentos, siempre vamos a tender a que nuestras encías se inflamen y puedan complicar la situación en nuestras encías y sobre todo el tratamiento. El tratamiento de ortodoncia tiene muchos beneficios, no solamente estéticos, también funcionales, pero el paciente se tiene que comprometer que también debe tener una minuciosa remoción de la placa bacteriana y de los restos de comida que se quedan atrapados en estos aparatos. El abandono de los tratamientos complica la situación debido a que en exámenes médicos anteriores, hemos visto que muchos chicos portaban restos de aparatos, ¿no? De este tipo de aparatos o brackets, ¿no? Dificultando su higiene y perjudicando la condición de sus encías. Por ejemplo, en esta foto vemos cómo los incisivos centrales se han tapado completamente por la gran inflamación y crecimiento de la encía, debido a que no puede limpiar en esta zona porque estos aparatos no se pueden reponer fácilmente. También hay gingivitis que no están asociadas a la presencia de placa bacteriana. Es decir, de repente estas personas sí remueven oportunamente la placa bacteriana que se forma, ¿no? Entonces, los cambios hormonales, como en la pubertad, donde las hormonas esteroideas están revolucionadas, favorecen el crecimiento general de las encías.
O en el embarazo, ¿no? Como que se presenta en el segundo o el octavo mes un sangrado, un enrojecimiento de las encías y que pueden provocar una pseudobolsa, ¿no? Por un crecimiento exacerbado de ellas, puede remitir tras el parto y volver nuevamente a sus formas comunes, ¿no? Siempre y cuando, como se dice, no estén asociadas a la placa bacteriana. Gingivitis no asociadas también a la placa bacteriana, por ejemplo, en el caso de enfermedades como la leucemia, ¿no? En una leucemia también podemos ver una alteración en el crecimiento de las encías de una manera exorbitante, ¿no? Hay un sangrado profuso, los factores de coagulación están muy disminuidos, por lo tanto, la coagulación en estas personas demora. Y también es un signo característico de que la inflamación se torne de un color violáceo, ¿no? Entonces, si no sabíamos que tenemos una enfermedad de fondo, se puede manifestar de esta forma, ¿no? Evidenciándose en la boca y en las encías. Las deficiencias vitamínicas también, por ejemplo, la deficiencia de vitamina C, que provoca un color rojizo brillante en las encías, nos pueden generar ese tipo de inflamación, sangrado, incluso formación de úlceras, ¿no? Ciertos medicamentos también, como por ejemplo los anticonvulsivantes, ¿no? El uso de ciclosporinas, ¿no? Que se usan en personas que tienen trasplantes renales, o también de los bloqueadores de calcio, por ejemplo, los usados en los medicamentos para la hipertensión, también pueden provocar inflamación y, de cierto modo, una gingivitis que no se asocia al acúmulo de placa. Tener el labio superior corto, o ser un respirador bucal, ¿no? Primero tenemos que ver cuál es el problema de fondo, ¿no? Si es un problema anatómico porque tiene un labio corto, ¿no? O porque respira por la boca debido a una alergia, o de repente a una división del tabique, ¿no? Entonces, o de repente un agrandamiento de los cornetes, todo eso se tiene que resolver, que propicia a que la persona ingrese aire frío, seco, incluso con polvillo, y esto ingresa directamente afectando la mucosa frontal, ¿no? Donde cae directamente, irritando la faringe, ¿no? Y por lo tanto se manifiestan de una manera agresiva, provocando inflamación localizada, como se ve en la foto de la derecha, en esa zona, ya que la encía se reseca, ¿no? Y favorece entonces el crecimiento, generando así una inflamación por no asociación a placa bacteriana. La otra enfermedad que afecta al periodonto es la periodontitis, ¿no? Esta periodontitis es una enfermedad pues muy agresiva, de larga data, ¿no? Incluso a veces llega a doler cuando está muy, muy, muy avanzado, pero se caracteriza ¿por qué? Porque, bueno, el sangrado, decía, es más profuso, ¿no? Hay una pérdida completa de la inserción, es decir, la adherencia de los tejidos al diente, hay espacios entre los dientes porque se va perdiendo hueso, incluso se va desnudando ya, se ven notoriamente algunas raíces, ¿no? Y esta pérdida de hueso que está alrededor de los dientes puede afectar de tal manera de que los dientes se lleguen a salir y por efectos de la masticación, al no tener un soporte que lo sostenga en boca, los dientes se van posicionando en diferentes direcciones, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Así como en la gingivitis, el factor de riesgo era el acúmulo de placa bacteriana, es el mismo acá en la periodontitis, pero aquí ya es cuando la placa bacteriana ya se torna dura, ¿no? Es decir, ya forma un sarro, que no es tan fácil remover en la casa. No pretendan tampoco usar palillos, mondadientes, porque eso puede complicar la situación de las encías. Entonces, la placa dental dura se forma entre 48 y 72 horas de no remover la placa bacteriana. A veces pensamos que sacamos todo, pero ya se va quedando debido a los minerales que tiene la saliva, ¿no? Incluso algunos alimentos que podemos tener. Entonces fijan eso, ¿no? Entonces la fijación del microorganismos es permanente y esto incurre mucho afectando todos los tejidos que están por debajo de la encía. La diabetes también es una condición metabólica, ¿no? Donde está precedida por una gran inflamación,
¿no? Y esa gran inflamación que produce en las personas que sufren diabetes, que todos los vasos sanguíneos sean más permeables. Y por lo tanto, los microorganismos periodontales pueden ingresar al torrente sanguíneo y acelerar el proceso inflamatorio. Por lo tanto, las personas que tienen diabetes tienen también el sistema inmune comprometido, y las reacciones inflamatorias también se elevan debido a que tienen mediadores de la inflamación alrededor de las encías, un líquido que tenemos en las encías, ¿no? Favoreciendo más la inflamación propia de la periodontitis, ¿no? Entonces se pierde el hueso, se forman unas membranas que complican la situación. La diabetes y la periodontitis están directamente relacionadas. 5 a 7 personas, no, perdón, 5 a 7 veces tiene un diabético de tener periodontitis severa que uno no diabético. Las enfermedades inmunosupresoras como personas que están con quimioterapia o que tienen VIH, también se tienen afectado el sistema inmune, por lo tanto todos los mecanismos de defensa y reparación están realmente comprometidos, por lo tanto los procesos de cicatrización también están mermados. En personas como por ejemplo que sufren de VIH, los tejidos gingivales se van destruyendo, ¿no? Como que se van necrosando. Entonces quedan un revestimiento a manera de membrana. Pierden rápidamente todo el soporte del hueso, tienen sangrados profusos y bueno, la aceleración de la periodontitis es realmente muy, muy notoria, ¿no? En el estrés también el sistema de defensa se va disminuyendo, hay una disminución del flujo salival, lo cual no permite también una protección sobre los dientes, ¿no? Y favorece el acúmulo de placa bacteriana. También el estrés que provoca que las cargas masticatorias se vuelvan excesivas, y esto de una manera involuntaria, ¿no? De tal manera que no solamente se llegan a afectar los dientes, como se ve en esta figura, donde los dientes ya están planos, sino también el hueso que sostiene. Entonces el hueso también se va perdiendo, y eso también es una forma de afectar al periodonto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El hábito de fumar. Hoy día es 31 de mayo, el día del no fumador. Entonces voy a hacer una acotación de cómo el fumar nos hace mucho daño en toda nuestra salud, sobre todo la salud bucal. La boca es una de las localizaciones donde con más frecuencia se ven los efectos nocivos del tabaco, ¿no? Un fumador tiene pues los dientes pigmentados, ¿no? Muy amarillentos, porque la nicotina, el alquitrán se depositan en las superficies dentarias, pero también pueden ingresar a las estructuras internas de los dientes, incluso a la dentina, ¿no? Dificultando la eliminación de estas manchas. También los fumadores presentan halitosis o mal aliento, o pueden incrementar el mal aliento que ya tenía, ¿no? Esto es debido a que se cambia la microflora en estos fumadores. Y también porque el efecto de fumar causa una irritación en las mucosas, una resequedad, ¿no? Entonces no produce también una correcta oxigenación en la mucosa nasal, dentro de la mucosa nasal y bucal, ¿no? Y esta microflora alterada en la boca provoca la formación de un componente derivado del azufre, que se llama el mercaptano de metilo, que emana pues olor característico de los no fumadores, ¿no? Un olor muy fétido, provoca un olor muy fétido. También las personas con estos hábitos de fumar tienen una deficiencia en los sentidos del olfato, ¿no? Entonces no se dan cuenta que tienen este mal aliento, y también alteraciones en el sentido del gusto, sobre todo en los sabores salados, ¿no? Entonces tienen inconscientemente a ingerir más sal, lo que puede provocar también alteraciones en la presión arterial. También personas fumadoras tienen pues mucho riesgo de pues, una enfermedad periodontal debido a que
También el acto de fumar genera una vasoconstricción, es decir, hay una disminución de riego sanguíneo, por lo que la encía no se ve enrojecida, se ve pálida, ¿no? Y los efectos de la nicotina generan una camuflación en los procesos inflamatorios. Entonces, cuando ya el paciente viene a la consulta, viene no por un tema bucal, sino por las manchas, ¿no? Pero no se da cuenta de que tiene el problema muy avanzado. También los fumadores al padecer de esta disminución en el riego sanguíneo, son muy propensos a infecciones, ¿no? La nicotina también inhibe la formación de colágeno. Entonces los procesos de reparación, de cicatrización también se ven disminuidos porque las defensas se van también afectando. Y también la poca salivación que genera el hábito de fumar también posibilita la presencia, ¿no?, con más facilidad de placa bacteriana. También estas personas tienden a tener más caries a nivel de las raíces. ¿Por qué? Porque la pérdida ósea que ellos padecen desnudan, ¿no? Desnudan al diente exhibiendo las raíces, lo que normalmente no se debe. Ahora, la nicotina también favorece el crecimiento desproporcionado o la proliferación del Streptococcus mutans, causante de la caries en la microflora. Entonces, por ello que vemos que la caries se instala sobre todo en las partes más débiles, que son en las raíces, ¿no? También vemos, por último, el cáncer oral, ¿no? Los efectos de la combustión, ¿no?, de ese aire caliente, del humo, afectan a los tejidos blandos, alterando las estructuras celulares, ¿no?, y también moleculares. Entonces, conllevando a la formación de células neoplásicas, ¿no?, afectando al esófago, a la faringe, al labio, la lengua, la axila. Entonces, el hábito de fumar no tiene ningún beneficio. Tiene muchos componentes que son súper venenosos y traen muchas complicaciones a la salud. Aparte del cáncer de pulmón, ¿no?, que ese es un tema aparte. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo se previene? ¿Cómo soluciono un problema periodontal? Eliminando o controlando los factores de riesgo. Ya hemos visto que los factores de riesgo se suman en las gingivitis, en las periodontitis, que están asociadas a la placa bacteriana, como también controlar los factores de riesgo que no podemos eliminar, ¿no? Por ejemplo, la condición de una diabetes, la condición de una leucemia, ¿no?, u otras condiciones sistémicas, ¿no? Entonces, primero lo que podemos eliminar es remover la placa bacteriana. Antes de que se solidifique y se comporte como un sarro esa placa bacteriana, debemos eliminarla oportunamente. Eso lo podemos hacer en casa. Pero cuando ya tenemos la placa dura, ya madura, entonces ya no la podemos eliminar y debemos recurrir al tratamiento especializado, al tratamiento profesional. El odontólogo se va a encargar de remover todo esto, lo que va a favorecer la devolución de la salud de nuestras encías. Pero eso sí, como el sarro tiene mucho tiempo en la boca, también ha afectado al hueso si es que tenemos una periodontitis. Y el hueso que ya hemos perdido no lo vamos a poder recuperar. El tratamiento detiene la enfermedad. El hueso que se ha perdido se queda a ese nivel. Pero si no continuamos, no hacemos un seguimiento o un mantenimiento de esta enfermedad, puede nuevamente aparecer al mínimo descuido. Mantener buenos hábitos de higiene bucal, ¿no? Si removemos la placa bacteriana, ¿con qué lo removemos? Con un cepillo. No podemos removerlo con los dedos. Hay que remover con el cepillo. Entonces, usar un cepillo dental adecuado, según la necesidad. Para personas que no tienen aparatos en la boquita, puede ir un cepillo, ¿no? Un cepillo dental que se caracteriza por un mango recto, cabeza corta, de cerdas medianas, blandas, ¿no? O también para personas que tienen, por ejemplo, brackets en la boquita, aparatos que no se pueden mover, pueden usar un cepillo que tiene una hendidura, ¿no?, tiene una forma especial para que pueda hacer sus movimientos horizontales
¿no? En esta condición de tener los brackets, o también complementar con cepillos interdentales, ¿no? Cuyo calibre va cambiando según el espacio que tiene, ¿no? Entonces pueden ayudar también a remover acúmulo de placa bacteriana y los restos de comida, empleando una técnica adecuada de cepillado dental. El objetivo del cepillado dental es remover la placa bacteriana de todas las superficies, remover los restos de comida, pero también mantener la forma de las encías. No podemos hacerlo de manera como se nos ocurra. Hay muchos chicos que nos han dicho, a mí como me parece. Cuando les preguntamos, la doctora Giovanna y yo en el servicio, hacemos el cuestionario de cómo se cepillan, dicen, como sea. Y no se trata de como sea, porque tiene mucha repercusión los movimientos en la forma de las encías. De tal manera que si hacemos movimientos circulares, ya que las encías son curvas, podemos mantener esas formas, no deformarlas y llegar a recurrir a una cirugía plástica que de repente no vamos a poder, ¿no? Alcanzar. También podemos complementar estos movimientos circulares para las superficies externas con movimientos de barrido, como se ve en la figura del lado derecho, ¿no? Que está barriendo los dientes superiores de arriba hacia abajo. ¿Mm? Para las superficies internas, ¿no? Que son aquellas que no se ven a simple vista, solamente cuando abrimos la boquita, entonces podemos poner el cepillo que va a limpiar la superficie que queremos de una manera de arriba hacia abajo, si son los dientes de arriba, o de abajo hacia arriba, si son los dientes de abajo. El caso de los dientes, para limpiar los dientes de abajo puede ser la posición vertical, como se ve en la figura del lado derecho, o también puede ser una posición horizontal y cepillo. En las superficies masticatorias es el movimiento más fácil que todo el mundo hace, ¿no? El movimiento horizontal, ¿no? Es el único movimiento que se emplea en la boca, el movimiento horizontal en las superficies masticatorias. En otras superficies no. Cepillar la lengua es muy importante porque la lengua es como una alfombrita, ¿no? Tiene sus papilas gustativas que retienen restos de comida, gran acúmulo de placa bacteriana. Lo podemos hacer muy bien de una manera suave con el cepillo, ¿no? Cada vez que nos cepillamos los dientes hay que cepillarnos la lengua. O también podemos usar aditamentos especiales como este limpiador de lengua que se ve en el lado derecho. Usando complementos de higiene bucal, ¿no? Como la seda. Es importante que después de cepillarnos usemos la seda, porque la seda entra en esos lugares donde el cepillo no puede entrar. No pretendamos meter las cerdas del cepillo entre diente y diente. Así deformamos nuestro cepillo. Para eso está la seda, ¿no? Que nos va a ayudar con tramos, ¿no? Con porciones limpias de seda dental, usar y limpiar el lado derecho e izquierdo de cada diente. Asimismo, también empleando complementos como un enjuague bucal. Para estas condiciones de enfermedad periodontal tienen que ser enjuagues bucales medicados, que el odontólogo va a indicar según el tiempo requerido. No podemos usarlo indiscriminadamente. El irrigador bucal también es un complemento muy bueno, ¿no? Sobre todo en personas que tienen, pues, requieren una limpieza más exhaustiva, ¿no? Porque también el irrigador bucal promueve el riego sanguíneo, ¿no? De las encías. Entonces, esto iría muy bien en personas con diabetes, ¿no? O en personas cardíacas, ¿no? Que puedan comprometer su salud. Cambiando oportunamente el cepillo deteriorado, ¿no? Un cepillo con las cerdas en todas las direcciones no tiene la misma eficacia que un cepillo con las cerdas, ¿no? De una manera homogénea y el tamaño adecuado, ¿no? De una manera homogénea en tamaño, ¿no? Aparte de remover lo que ya tenemos que eliminar, tenemos que eliminar también el hábito de fumar, ¿no? Entonces, definitivamente ustedes ya han escuchado cuáles son las implicancias de fumar en nuestra salud. Entonces, debemos evitar fumar. No ser también fumadores pasivos porque indirectamente nos afecta. Controlando los niveles de azúcar en el caso de que alguien sufre de diabetes.
Esto es que la diabetes no solamente afecta a las personas adultos mayores, ahora se está viendo muchos casos que incluso niños ya tienen diabetes y todo está asociado al consumo de alimentos procesados, sobre todo dulces, ¿no? Entonces vamos controlando los niveles de azúcar si es que tenemos diabetes, ¿no? Y también disminuyendo poco a poco el consumo de estos alimentos. Acudir a las citas de mantenimiento, por supuesto que sí. El tratamiento de estas enfermedades no es suficiente con una cita. El 80% de la enfermedad se cura rápido en el tratamiento inicial, pero el compromiso del paciente es muy importante, que cambie sus hábitos de higiene y vaya a sus citas de control, porque como dije antes, la enfermedad es una enfermedad traidora, basta que uno deje de cepillarse o mantener sus condiciones de higiene unas cuantas horitas, ya empieza nuevamente a inflamarse y el hueso que se ha perdido pueda nuevamente perderse. Entonces es importante y acudir a las citas de mantenimiento, las requeridas, el odontólogo le pueda dar de alta al paciente cuando ya tiene la seguridad de que el paciente tiene buenos hábitos de cuidado en su higiene bucal. Ingerir alimentos saludables, como indiqué anteriormente, y dedicar tiempo a la sana recreación. ¿Por qué? Porque el estrés también afecta. El estrés también eh, afecta a todo el sistema inmune. También se ha encontrado la presencia de cortisol en el líquido gingival de personas con mucho estrés, ¿no? Y vemos también cómo el estrés afecta todo nuestro periodonto. Entonces, salgamos de la rutina, de repente podemos hacer cosas que nunca hemos hecho, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? Así también activamos a nuestro cerebro a que se vaya ejercitando, ¿no? De repente aprendiendo a tocar un instrumento que nunca hemos hecho, o de repente a pintar, a tejer, cosas que nos pueda liberar, ¿no? La hormona de las endorfinas, la hormona de la felicidad, ¿no? Y por ende hay una gran repercusión en la salud. Ujú. Muchas gracias.